Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al Alcalá Cofrade en este jueves 16 de junio. Hoy se ha celebrado el Corpus Christi en la capital hispalense, que al igual que en otras ciudades sigue considerado como fiesta mayor, a pesar de que en los años 90, a principios de los años 90, el Papa Juan Pablo II ya trasladara esta festividad al domingo, a la solemnidad litúrgica del Corpus que se celebra en domingo. Vamos a hablarles de lo que vamos a ver este año, que de nuevo vuelve el Señor sacramentado, el Señor hecho Eucaristía a las calles de nuestra ciudad, además por un recorrido inédito, insólito, debido a las obras que se están realizando en la calle Nuestra Señora del Águila. Vamos a repasar, como siempre, nuestra actualidad y vamos a hacer también un repaso también de los logros de algunas de las cuestiones que se han puesto en valor en el Consejo General de Hermandades y Cofradías, una vez que Antonio Rivas prácticamente va a ser el último acto que haga como presidente del Consejo, esta representación, esta participación en la procesión del Corpus Christi, porque en la semana siguiente habrá elecciones en el Consejo de Hermandades, donde saldrá elegida una nueva Junta Permanente presidida por Enrique Ruiz Portillo. Así que con todos estos alicientes, también con nuestro baúl de los recuerdos, recuerden que arrancábamos la pasada semana con imágenes que nos han llegado, nos siguen llegando algunos, de nuestros espectadores que nos han cedido amablemente estas imágenes antiguas, de hace ya algunas décadas, para poder contrastar y también poder ver cómo era nuestra Semana Santa y cómo lo es hoy en día en este año 2022. Así que con todos estos ingredientes, como decimos, con todas estas cuestiones, arrancamos un día más este Alcalá Cofrade. Izquierda atrás, Ordóñez. Vamos a la izquierda atrás. La derecha adelante, Galindo, siempre, mi alma. Un poquito más, Galindo, mi alma. ¿Vamos a la izquierda atrás? Sí. Voy a aguantar, dale la delantera. ¡Venga de frente! Bueno, poco a poco, la izquierda adelante y la derecha atrás.
poco más, mi hermano. Hay que ganarle, ¿eh? Ve aguantando ahí la delantera, Fran. Aguantarme ahí la delantera, Fran, mi hermano. Tiene que se la lleve. Un poquito más, Fran, mi hermano. Bueno, Fran, bueno, valiente, bueno. Cuando esté derecho a aguantármela ahí. Ese es su sitio de atrás. Fran, no te llame, hijo. ¡Venga de frente con él! Recuerden que estamos ya prácticamente en la terminación de nuestra temporada. Nos quedará el próximo jueves y el siguiente jueves, día 30 de junio, pondremos fin a esta tercera temporada intensísima que hemos tenido este año por la recuperación del culto público. Recuerden ya el pasado mes de septiembre y bueno, pues cómo ha ido evolucionando la pandemia y cómo han ido evolucionando los cultos y las salidas profesionales y la recuperación de la normalidad dentro de nuestras hermandades. Así que poco a poco vamos a ir haciendo también este repaso a lo que ha sido este año 2022 y parte de 2021, este curso 21-22, y hoy también se lo vamos a dedicar, como no, a las hermandades sacramentales de nuestra ciudad en su sección de penitencia. Recuerden, las dos históricas, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad de la Amargura, que bueno, pues tienen dentro de sus títulos y dentro de sus obligaciones esas hermandades sacramentales antiguas, históricas que quedan en Alcalá, y bueno, hay otras tres hermandades, como son las hermandades de la Borriquita, del Soberano Poder y la Hermandad del Perdón, que bueno, pues han adquirido este carácter sacramental ya en el siglo XXI. Como decimos, antes de empezar a hablar de Corpus, antes de empezar a hablar de todo lo que va a suceder este fin de semana, de algunos aspectos históricos, de algunos aspectos patrimoniales que recuperaremos de programas anteriores, vamos a darle paso a nuestro informativo, a lo que dicen nuestras hermandades y cofradías en esta víspera del Corpus 2022. La Hermandad de la Borriquita anuncia sus cultos sacramentales que tendrán lugar en la infraoctava del Corpus, es decir, después de la solemnidad de este próximo domingo. Será los días 20, 21 y 22 de junio a partir de las 8:30 de la tarde. La Cofradía de San Agustín volverá a montar altar en honor al Señor sacramentado en la Plaza del Derribo y convoca a todos los hermanos que lo deseen acompañar al Santísimo en la procesión del día 19. A esto mismo, a la participación en la procesión, ha convocado a la Hermandad del Rosario, que este fin de semana estará trabajando en la verbena de la familia salesiana. Con motivo de las obras de la calle La Mina, aún no se ha anunciado la instalación del tradicional altar que la hermandad levanta en las puertas de la residencia de la Milagrosa. Este año aún no se conoce si se montará este altar y en qué ubicación del recorrido 2022. La Hermandad del Perdón celebra este fin de semana su caracolá solidaria, cuyos beneficios irán destinados a la bolsa de caridad de la cofradía. De nuevo se ha optado por el modelo vigente durante la pandemia y serán por encargos en los teléfonos que aparecen en pantalla, siendo hoy jueves el último día para poder hacer los distintos pedidos. La Hermandad del Soberano Poder ha convocado a Cabildo General de Cuentas y Proyectos para el próximo jueves 23 de junio a partir de las 9:30 en la primera y única convocatoria. La Hermandad, quien celebró una nueva edición de la recogida de alimentos Virgen de la Caridad el pasado sábado 11 de junio, tiene por delante los cultos sacramentales y la salida de la popular Aguilita el próximo sábado 25 de junio. La Hermandad del Cautivo ha comunicado con pesar la triste noticia del fallecimiento del que fuera su hermano mayor por 25 años, don Enrique Piedra García. La Cofradía del Miércoles Santo destaca el enorme sentido de servicio de don Enrique y su devoción queridísima hacia Nuestra Señora de la Esperanza, trasladando su pésame a toda la familia.
Nosotros nos sumamos a este pesar. Descanse en paz. La Hermandad de la Amargura se encuentra ya inmersa en los cultos sacramentales con triduo solemne y función en la víspera de la solemnidad del Corpus Christi. Información que ampliaremos en este programa. Igualmente, la Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno comienza el jueves los cultos en honor al Santísimo Sacramento. La Hermandad vive con especial intensidad estos cultos sacramentales que desembocarán en la organización de la procesión del Corpus Christi el próximo domingo 19, tras la función solemne que comenzará a las 7 de la tarde. En las Hermandades de Gloria señalar que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío convoca la reunión de revisión del camino el próximo jueves día 23. Por su parte, la Hermandad de San Mateo anuncia el montaje de un altar en honor al Santísimo Sacramento en la calle Alcalá y Ortiz. Y la Hermandad del Águila, ya entronizado a la imagen de San Mateo, obra en Pineda Calderón y que recibe culto en el santuario, en el nuevo paso que se incorporará al cortejo del Corpus Christi este domingo 19. Ahí están las noticias de esta semana, lo que bueno pues van publicando nuestras cofradías en sus redes sociales y bueno, pues vamos a tener todavía algunas cositas más de aquí al final de este mes de junio, cuando decaerá un poco lo que es la actividad tal como la conocemos, pero pueden ustedes estar seguros que las hermandades siguen trabajando y siguen teniendo mucha faena por delante en estos meses también de verano. Nos metemos ya, como decimos, con la festividad del Corpus Christi y bueno, pues hemos estado en la parroquia de Santiago en el día de ayer, en este miércoles, en vísperas de este Corpus que se celebra en Sevilla y en vísperas de lo que es el triduo sacramental que celebrará la Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, jueves, viernes, sábado, ya saben, el domingo a las 7 de la tarde, función de solemne del Santísimo Sacramento y posteriormente esa procesión eucarística por las calles de nuestra ciudad. Estuvimos con Miguel Martínez Barea, que nos ha aclarado algunas cuestiones históricas curiosas y también las novedades que van a tener este año, que va a tener este año el Corpus Christi. Como decimos, en primer lugar ese cambio de recorrido, la calle Alcalá y Ortiz, la Cañá, calle Pescadería, para ya tomar por Menéndez Pelayo hacia las Corachas y bueno, pues también esa incorporación de San Mateo, la imagen que se venera en el santuario de Nuestra Señora del Águila, que tallara Manuel Pineda Calderón y que se incorpora al cortejo del Corpus en este año 2022. Así que escuchamos atentamente esta entrevista, vemos las imágenes y aclaramos todas estas cuestiones. Bueno, pues nos encontramos en la capilla sacramental de Santiago, donde también reciben culto las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima del Socorro y San Juan Evangelista, de la Hermandad de Jesús, Archicofradía Sacramental de esta parroquia, y estamos con Miguel Martínez, que es promotor sacramental, que antes ha sido archivero, que es historiador además de profesión, o sea que vamos a tocar un poquito de todo. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué hay? Muchas gracias por estar con nosotros otro día más. Bueno, estamos en la capilla sacramental, además que fueron de las pocas estancias que no se quemaron en los incendios de 1936. Claro, fueron de las menos que estuvieron afectadas durante los sucesos de 1936 y se conserva prácticamente su hechura original, los altares no fueron deteriorados, pero no hasta el punto de la destrucción y como ustedes podéis comprobar, la azulejería, etcétera. Bueno, vamos a hablar de todo lo que tenemos por delante, la festividad del Corpus, porque la hermandad este jueves comienza también el triduo sacramental, que desemboca en la función y en la procesión del Corpus, que desde, bueno, prácticamente el siglo XX, aunque la fusión fue ya bastante tarde, la hermandad se vino haciendo cargo debido a cómo la hermandad sacramental de Santiago se vino a menos, ¿no? Sí, efectivamente. La Hermandad Sacramental de Santiago, a la mitad del siglo XIX, a partir de las desamortizaciones de Mendizábal, Madoz, etcétera, todas las instituciones religiosas sufren una decadencia por la pérdida de todos los bienes raíces que tenían, que eran fundamentales para la sufragación de los gastos de las hermandades. Entonces, por ejemplo, la Hermandad de Sacramental de Santiago tenía 18 viviendas en alquiler, el Cerro Villalba, que está frente al
al Puente del Dragón y sufragaban una cantidad de gastos tremendos, hacía sus procesiones, mantenimiento, etcétera. A raíz de la pérdida de esos ingresos, las hermandades van decayendo tanto en número de hermanos como en obras que pueden hacer, hasta que prácticamente llega la guerra civil y con la destrucción la hermandad prácticamente pasa a un segundo plano y queda totalmente difuminada en el panorama eclesiástico de Alcalá. Y bueno, como también pasó en San Sebastián, un poco antes, después ya casi a finales del siglo XX, la Hermandad de Jesús hace una asunción propia de la Hermandad Sacramental porque ya prácticamente era la que se encargaba, ¿no?, del culto. Efectivamente, eso se corrobora ya a partir del año 1980, el 12 de marzo de 1980, cuando se produce la fusión con la Hermandad Sacramental y la Hermandad de Jesús y asume todos los cargos. Hay que tener en cuenta que prácticamente los pocos miembros que tenía la Hermandad Sacramental de Santiago eran miembros de la Hermandad de Jesús. Entonces se produce una duplicidad, diríamos, de hermanos y prácticamente es como si volviera a su casa. Miguel, he escuchado mucho esta semana, por ejemplo, que en Sevilla, donde se sigue celebrando el Corpus el jueves, Granada, Toledo, en fin, en algunas ciudades importantes, en algunos otros pueblos también, la calificación de fiesta mayor. El Corpus realmente era una fiesta muy importante y con más trascendencia que la propia Semana Santa, tal como la conocemos hoy. Nosotros creemos que la Semana Santa ha sido siempre la fiesta mayor cultural externa de la Iglesia o de las hermandades de las corporaciones, y no es así. La principal festividad pública de las hermandades era la festividad del Corpus Christi. De hecho, en Sevilla era la festividad mayor. Incluso había días festivos, que en aquella época no existían, o incluso en Alcalá de Guadaira. Se celebraba con muchísima profusión, tanto con cultos internos, cultos externos, salía la tarasca, como por ejemplo sigue apareciendo en Granada, y se hacían concursos de altares, salían los carros triunfantes, que los carros triunfantes fueron el origen de los pasos de la Semana Santa. Simplemente una anécdota, bueno, que no es como tal, los misterios son copias de los carros triunfantes que salían en el Corpus Christi de Sevilla. La única salvedad es que las personas que representaban cualquier alegoría mistérica eran personas reales y después se convierten en tallas de madera. Por cierto, hay unas fotos también de los años 40, creo que en la Virgen del Rosario, que participaba en la procesión del Corpus también con personas, ¿no?, formando parte, o sea, que beben de esa tradición. Obviamente, esa es la tradición que existía. Es más, esos carros triunfantes los encarnaban actores. Fíjense, el tiempo que duraría la procesión, fuera 1 hora, 2 horas, estaban quietos, como el Belén viviente este que hay en Huelva. Entonces era una procesión que iban con esos carros andando, iban representando aspectos alegóricos o mistéricos. Esos fueron, diríamos, entre comillas, copiados después en Semana Santa. Las hermandades, como has apuntado ya, a raíz de las desamortizaciones, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pierden esa trascendencia, las hermandades de penitencia la ganan, y ahora lo que conocemos es casi siempre las sacramentales, bueno, pues incluidas, ¿no?, dentro de una hermandad de penitencia, como, digamos, la más fuerte, ¿no? Sí, efectivamente. Pero es curioso porque, como me remito a los hechos, realmente las hermandades sacramentales fueron las primigenias y fueron el origen después de las penitenciales. Por ejemplo, aquí en Santiago, la Hermandad del Santísimo Sacramento tenía mucho más devotos y hermanos que la Hermandad de Jesús. Es una cosa curiosísima, hasta el punto que en San Sebastián ocurría lo mismo. Eran la devoción, por así decirlo, más popular, porque esa devoción viene a partir del siglo XV, que a partir de los Reyes Católicos, a partir de la publicación de la bula del Papa Julio II, empieza con doña Teresa Enríquez promulga o propone, con su pecunio particular incluso, empieza a sufragar la constitución de hermandades sacramentales. Entonces la hermandad de Santiago se calcula aproximadamente, según el padre Flores, que se fundaría en torno a 1511, aproximadamente. Constancia tenemos ya a finales del siglo XVI. A finales. Pero al principio estamos ahí. La documentación se centra más en el año 1595 aproximadamente. Y la Hermandad del Santísimo Sacramento de Santiago, las personas que la componen son, por así decirlo, la élite económica y cultural de Alcalá. La mayor parte eran los alguaciles mayores, alcaldes mayores, como por ejemplo don Plácido Comesaña, etc. Entonces, la composición económica de la hermandad era una élite económica y una élite política y cultural, hace que sea la hermandad de más prestigio que hay. En consecuencia, los factos que organiza, tanto
procesiones externas como cultos internos son de una calidad tremenda en cuanto a utilización de ceras, recursos, etcétera. Vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo, Miguel, porque, bueno, hemos visto como en los últimos años ha habido muchas modificaciones en la procesión del Corpus, sobre todo a raíz de aquel cambio litúrgico de día, es decir, la festividad, la solemnidad del Corpus el domingo, aunque en algunas ciudades y en algunos pueblos se celebran el jueves. Y bueno, hemos visto cómo ha evolucionado, pero había un modelo, se celebraba la procesión del Corpus de una manera determinada durante mucho tiempo. ¿Era tan importante la procesión del Corpus aquí en Alcalá? Aquí en Alcalá y en todos lados, porque una vez que el Corpus, a partir de 1246, es la primera vez que hay constancia que se celebra, los distintos papas, como por ejemplo el Papa Julio II, Clemente V, Paulo V, etcétera, el papado en sí regula la procesión, pero que la regula tanto en el interior de la Iglesia como en el exterior. Hay unas normas muy claras de cómo hay que celebrarla, porque la Iglesia Católica a la Eucaristía le da una importancia suprema, por encima de todo. Entonces, esa tradición de cómo se celebra llega hasta tal punto que en los libros de reglas se refleja cómo tiene que ir. Entonces, por ejemplo, en la Hermandad del Santísimo Sacramento de aquí de Santiago se refleja dónde tiene que ir el muñidor, dónde tiene que ir el escudo, cómo se deben de situar el hermano mayor, el secretario, en la posición exacta. E incluso los sacerdotes, qué número va y cómo llevan el Santísimo. O sea, que no se deja nada al azar, y todo porque está regulado desde Roma. Hemos visto que está montado una de las piezas de orfebrería más importantes también que hay en Alcalá, una de los paños, bueno, pues del siglo XVIII, de la platería de ese siglo. Sin embargo, llama la atención que no tengamos custodia. Que esa custodia que hay en muchos pueblos, en muchas parroquias antiguas, aquí no existe. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Existe documentalmente fuentes que indican que existía una custodia en la Hermandad del Corpus Christi de Santa María del Águila, que era de estilo gótico, pero esa se perdió. No sabemos ni cómo ni cuándo. La Hermandad del Santísimo Sacramento de Santiago, cuando se hace cargo de la procesión del Corpus a finales del siglo XVIII, saca, como aparece en la regla, el Santísimo en palio. Pero siempre ha sido una pretensión de la hermandad sacarlo de custodia, una custodia. Hasta tal punto que en el año 1832 tenemos constancia documental que le compran una custodia en madera dorada al convento de Santa María de Jesús de la calle Águila, que sigue existiendo en el mismo lugar. Esa custodia con el paso de los años desaparece y sabemos que a finales del siglo XIX sigue existiendo el palio y sigue yendo en el palio como aparece en las reglas, en los libros que quedan de la hermandad. El afán de la hermandad siempre ha sido tener una custodia, sobre todo a raíz de la fusión con la Hermandad de Jesús. Entonces, yo recuerdo perfectamente que don Rafael Carrera Calderón tuvo un proyecto de comprar una custodia. Mientras tanto, salió una custodia también rememorando la antigua, la primitiva que había, en madera dorada, que estaba dorada. Después se pidió prestada unos años a Araal, y ahora mismo la que se saca en procesión es del convento de San Hipólito, de Córdoba, de los jesuitas. Nos la prestan estos señores y señores sacerdotes con mucho gusto y nosotros pues la sacamos. Es un proyecto que está siempre en mente de todas las hermandades, lo único que ocurre es que los costes de una custodia son enormes. Eso ha pasado que bueno, pues ha tenido esa transformación como hemos visto. Yo recordaba de chico esa custodia de Aral, después vino también otros años que salió en palio hasta que se hizo esa custodia de madera y ahora esta custodia de los jesuitas cordobeses. Pero me preguntan, sobre todo, muchos de nuestros espectadores y bueno, gente que no son de Alcalá, ¿por qué en Alcalá se celebra el Corpus por la tarde? Porque esto tiene una razón también histórica, que se perdió durante unos años, que se recuperó también hace relativamente poco. Efectivamente, la razón que saliera el Corpus por la tarde es que a finales del siglo XIX, cuando la industria panadera de Alcalá, a raíz de su expansión con las comunicaciones con el tren, etcétera, hace que la panadería sea una de las fuentes económicas fundamentales. ¿Qué ocurría? Que no había fieles. No había fieles que asistieran a la procesión y asistieran a los cultos. Entonces, la fecha exacta no la sabemos, pero ahí estamos intentando averiguarla en los archivos de la hermandad, que aún queda mucho por investigar, que a partir de 1876 hasta 1890 hay como una intención de pedir una dispensa al arzobispado para que se haga por la tarde para que pudieran asistir la mayor parte de los fieles.
dado que había muchísimas personas que trabajaban en las panaderías, sobre todo mujeres, y los hombres que iban, tanto que trabajaban como horneros, como los que iban a Sevilla a vender el pan. Entonces esa dispensa se concede una fecha que es aún indeterminada, pero que estamos estudiando, y esa fecha dura hasta el año 1991. A partir de ahí cambia. O sea que si estamos barajando entre 1876 y 1890 hasta 1990, pues prácticamente un siglo, ¿no? Casi un siglo estuvo saliendo por el tema de las panaderías. Lo que ocurre es que a raíz de cuando San Juan Pablo II cambia la normativa conciliar, y entonces a partir de 1990 se unifica la festividad del Corpus en domingo. Al año siguiente ya sale el Corpus en domingo, entonces ya pues no hay razón de ser de mantener el jueves por la tarde. Y se hizo por la mañana, hasta que en el año 2014 se vuelve a retomar la tradición alcalareña. Porque es verdad que el cambio le sentó muy mal a la procesión, ¿no? Hubo unos momentos hasta que ya las hermandades se incorporaron otra vez a montar esos altares y la hermandad también apostó por sacar algunos que otros pasos más. Hubo ahí un momento donde como que perdió fuelle. El Corpus tuvo un momento en que prácticamente podía haber desaparecido perfectamente, como una procesión externa. Las razones son varias. Primero, la desacralización de la sociedad, después el cambio de fecha, la coincidencia muchas veces con las vacaciones escolares, también con la Feria de Alcalá, la hora que no era la más adecuada para que fueran los fieles temprano. Entonces, hay una serie de cosas que van haciendo que el Corpus vaya decayendo. Se está intentando revitalizar a través de la participación masiva de las hermandades, invitando a que salgan con toda la representación que pueda, montaje de altares, etcétera. Una especie de, como diríamos, de sevillanización del Corpus, o hacerlo como en Granada o Toledo, pero claro, con unos recursos mucho más modestos. Pero la intención es dar culto a Santísima. ¿Es posible, Miguel, que ahora que se haya conseguido, bueno, pues que antiguamente se montaba un solo altar, que era el del Consejo, ya las hermandades se fueron separando y fueron haciendo sus propios montajes, la incorporación de pasos al cortejo, que ahora hablaremos también de la nueva incorporación para este año, se haya hecho que se haya revitalizado en las hermandades, pero que todavía falte conectar con los fieles, que realmente o tenemos que dar ya por sentado que la procesión del Corpus es la que es y que nunca va a ser esa procesión masiva que era antiguamente. Hombre, en la mente de todos los cofrades está que el Corpus se revitalice lo máximo posible, porque es Dios sacramentado en la calle. Chocamos con varios puntos. Es mi opinión particular, no es la opinión, sino mi opinión particular, es el tema de la desacralización de la sociedad. En una sociedad cada vez más desacralizada y más descreída, bastante difícil conectar con la juventud, conectar con el público en general, con todo el ocio que hay, las alternativas, sobre todo en este tiempo, con tantas calores, eso hace que bastante mella. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo importante es que los fieles que vayan acudan con la fe y con la devoción que deben de ser. Para esta edición del Corpus 2022 se retoma de nuevo la procesión, tal como la conocíamos antes de la pandemia, pero no del todo, porque la obra de la calle La Mina, la calle Nuestra Señora del Águila, va a condicionar, por ejemplo, el recorrido, ¿no? Vamos a tener un recorrido prácticamente inédito, o al menos que conozcamos en nuestra memoria. Yo no tengo constancia que se haya hecho nunca por el lugar que va a discurrir, porque vamos a utilizar las calles de la feligresía, pero claro, debido a las obras, vamos a tomar por la Cañá, subiremos por la calle Pescadería y tiraremos por la Coracha. Un recorrido totalmente inédito, por la antigua feligresía de Santiago. Vamos a ver resultados, ¿cuál es? Bueno, es el recorrido que hay, no sé si estará al mismo tiempo, se calcula que esté menos, que sea más corto, no lo sabe. La intención de la hermandad es que vuelva a su ser en su momento, por la calle La Mina, lógicamente mucho más vistoso, los altares, pero claro, ahí está la incógnita de la obra. Y bueno, como hemos apuntado anteriormente, ha habido incorporaciones poco a poco. Además, es curioso porque ha sido casi todo en el siglo XXI. Bueno, primero se incorporó la Inmaculada de aquí de Santiago, Santa Clara, que lo organiza la Hermandad del Perdón, San José de la Hermandad de la Divina Misericordia, y ahora pues se incorpora un nuevo paso con San Mateo. Efectivamente, en el año 2007 fue Santa Clara, la Inmaculada, en el 2009 entra San José y este año entra San Mateo. La imagen, la talla de Manolo Pineda Calderón que tiene la Hermandad del Águila.
¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido la hermandad la que lo ha ofrecido, la que ha pedido, la que ha solicitado esa incorporación por parte de la Hermandad del Águila, y la Hermandad Sacramental organizadora pues da su permiso, me imagino? Sí, ha sido como tú estás relatando. Fue una idea de la Hermandad del Águila, solicitó, lo hizo antes de la pandemia, tristemente, como no hemos salido en 2 años, no había ningún tipo de procesión, no se ha podido incorporar, pero en realidad es de hace 3 años la petición. Y entonces, pues nada, la Junta de Gobierno lo aceptó y se consultó con don Manuel dijo, el cura párroco, que no había ningún problema y para adelante. ¿Crees que tiene que el papel de la Hermandad Sacramental, ya sabemos cuál es, de la Chicofradía Sacramental de Santiago, la organización del Corpus, tal como venimos conociendo desde hace muchos años? Hoy, por ejemplo, en Sevilla hay muchísima gente, mucho montaje de altares, una comisión al efecto de las vísperas. ¿Es algo que también se podría, digamos, importar o es algo que tiene que salir, digamos, de manera espontánea o cómo crees tú que eso se podría organizar, si es que es organizable? Eso es la pregunta del millón. Como todo el mundo sabemos, en Sevilla, quien organiza eso es el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Consejo de Hermandades. Y la potencia que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, con un presupuesto enorme, pues no es la que existe en Alcalá. Por lo tanto, es, por así decirlo, una utopía. Pero bueno, ya se intentó alguna vez, ¿no?, tener los altares el día anterior y demás, una cosa que no terminó de cuajar. Efectivamente, no terminó de cuajar porque no hay tradición, entonces era una cosa como expuesta y después el cambio de fecha, que tampoco fue el más adecuado, etcétera. Bueno, pues ya para hacer acopio de todo, empieza este jueves el Tríduo Sacramental, jueves, viernes y sábado, y el domingo por la tarde, creo que es a las 7, si no me equivoco. Exactamente, a las 7 de la tarde. En la función sacramental, con la presidencia de don Rafael como arcipreste y la presencia, digamos, del clero local. Sí, como siempre, don Rafael el que presidirá y será concelebrada por todos los sacerdotes de Alcalá, de Guadaira, evidentemente. Y a continuación, sin solución de continuidad, la procesión. Haremos la procesión eucarística por las calles de Alcalá. O sea, esto es un todo, una vez que comienza la función hasta que se recoge el Señor, digamos, como un todo. Exactamente, la idea es recuperar la celebración antigua, función y procesión. Y ya después, cuando regresemos, bendición y reserva de su Divina Majestad. Ahí, por último, Miguel, la consideración de las hermandades sacramentales como estos cultos, como de los más importantes, ¿no?, que se pueden tener, ¿no? Damos con mucho boato, mucha importancia a los quinarios, a los triduos, a las vírgenes, a las imágenes del Señor. Sin embargo, el corpus parece como que queda ahí cuando son los cultos más importantes, ¿no?, que puede tener una hermandad sacramental. Claro, son los más importantes y sí, lo fueron históricamente y lo siguen siendo porque es Dios vivo el que está ahí presidiendo los cultos. Entonces, mayor importancia no puede haber, ni mayor grandeza. Entonces hay que darle todo el boato y toda la solemnidad que se debe. Tenemos que tener en cuenta que Dios es un misterio y como tal debe de recibir esos cultos. Y Miguel, por último, la Hermandad de Jesús, me imagino, preparada, lista y bueno, pues todo en camino para volver a vivir, ¿no?, este corpus en la calle. Por la parte que nos compete está todo preparado, todo en orden, todo dispuesto. Ya lo único que tiene que acompañar es el tiempo, que a ver si puede ser que haga un poquito... Dice que va a bajar un poquito las temperaturas, hasta 10 grados el domingo, no sé. Pues Dios lo haga, porque si no va a ser un martirio. Me explico, un martirio por el tema de la calor que vamos a pasar, pero bueno, es lo que hay y ya está, no tenemos que aguantar eso. Pues Miguel, muchísimas gracias una vez más por esos apuntes históricos también y bueno, por llevarnos estas novedades que vamos a ver en este Corpus 2022. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Estas son las novedades que tenemos de cara a este Corpus 2022, pero ya se está celebrando también, ayer comenzaba la celebración del Tríduo Sacramental de la Hermandad de la Amargura. Nos atendía brevemente Álvaro Jiménez, su diputado de cultos, porque estaba a punto de comenzar la Eucaristía. Posteriormente se expondría el Señor sacramentado. Ese es el orden de los cultos de la Hermandad de la Amargura, que vive de esta manera el Tríduo Sacramental en las vísperas del Corpus Christi.
Bueno, Álvaro Jiménez, diputado de culto de la Hermandad de la Amargura, esta vez lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. Diputado de culto. Están a punto de empezar el trido sacramental, Álvaro. Sí, pues como todos los años, este año una vez más, pues empezamos nuestros cultos, que empezarán a las 8:30, miércoles, jueves y viernes. Predica nuestro párroco don Rafael Calderón García a las 8:30. Y el sábado a las 8:30 también tendremos la función de víspera para celebrar el Corpus el domingo en conjunto con toda la comunidad de Alcalá. Como siempre, ¿no? Ese manifestador, ese vestigio, ¿no?, que tiene la Hermandad de la Amargura de la antigua Hermandad de San Sebastián. Pues afortunadamente la Hermandad Sacramental tenemos la suerte de poder disfrutar de estos restos que quedaron de la antigua Sacramental de San Sebastián, donde el manifestador y el viril de plata mexicana del siglo XVIII, pues tenemos la suerte de poder seguir disfrutándolo y de qué mejor vestido y vestimenta para el Señor que ese. Y por último, con la comunidad parroquial, ¿no? Porque hoy todo se traslada al culto de la hermandad. Exactamente. Nosotros la festividad del Corpus la hacemos dentro de la misa diaria para que no solo sea la Hermandad de Amargura, sino que en conjunto con la comunidad parroquial pues disfrutemos de estos cultos, tanto hoy como la función del sábado. Muchas gracias, que ya está por ahí don Rafael revestido y a disfrutar de estos cultos. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios. De tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus fieles, y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Pues estos son los cultos que se van a celebrar esta semana y son las hermandades históricas, como hemos podido ver, la Hermandad Sacramental de Santiago, la Chicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad Sacramental de Dios de la Hermandad de la Amargura. Ya que las modernas, por decirlo de alguna manera, tanto Borriquita Soberano como Perdón, van a tener sus cultos sacramentales en la infraoctava del Corpus, es decir, cuando ya se ha celebrado la festividad del Corpus, la semana que viene tendrán los cultos estas tres hermandades en honor al Santísimo Sacramento. Aprovechamos también en esta festividad del Corpus para rescatar dos tesoros que teníamos guardados y que ya pusimos en el año 2020, pero como habrán podido comprobar en nuestros dos anteriores reportajes, se ha podido ver en esos altares el magnífico patrimonio de lo más antiguo que queda en Alcalá, son los enseres en torno a las hermandades sacramentales históricas de nuestra ciudad. Por un lado, ese altar datado en el siglo XVIII, atribuido a Laureano de Pina, como podremos ver en esta ocasión, como nos dice nuestro querido Enrique Ruiz Portillo, pues parece que no van por ahí los tiros, y después también ese manifestador, ese viril, esa custodia de la Hermandad Sacramental de San Sebastián, algunos de los ejemplos más antiguos que conservamos de platería en nuestra ciudad después de la destrucción que hubo en los sucesos de la Guerra Civil. Así que rescatamos estos dos tesoros, si lo vieron, pues refrescamos la memoria, si no tuvieron la oportunidad, quédense porque es una verdadera maravilla. Otro de los tesoros de nuestras hermandades es el monumento del Santísimo Sacramento de la Hermandad Sacramental de la Parroquia de Santiago. Este conjunto de orfebrería barroca está compuesto por 4 piezas realizadas con una lámina de plata repujada sobre una estructura de madera a comienzos del siglo XVIII. Su frontal es la pieza de mayor valor histórico-artístico, siendo atribuida en 1987 a Juan Laureano de Pina, por el recientemente desaparecido Luis Becerra, cuando estas piezas participaron en la exposición Gloria Nazarenorum, en la sede de la desaparecida Caja San Fernando, hoy sede de la Fundación Cajasol, en la sevillana Plaza de San Francisco. Sin embargo, la profesora María Jesús San Serrano, máxima autoridad en la investigación de la orfebrería sevillana del barroco, no lo considera obra de Pina, apuntando incluso la posible procedencia americana.
El tipo de frontal realizado en plata comienza a realizarse en el siglo XVII, copiando los realizados con tejidos, y por ello la plata imitará los encajes y el bordado. Esta pieza alcalareña tiene una cenefa superior y otras dos en los laterales, separadas por molduraciones que recuerdan el diseño de los frontales textiles. En el centro aparece la puerta de un antiguo sagrario, con un pelícano dando de comer a sus polluelos, como símbolo del amor y la entrega de Cristo a la humanidad. En la parte superior un medallón lleva el cáliz y la hostia naciente, como emblema sacramental, y en los laterales unos medallones ovales que recuerdan espigas de trigo por el carácter eucarístico de la pieza y la cruz de Santiago como emblema parroquial. Todo ello se rodea con una decoración vegetal destacando la belleza de sus hojas y sus flores, carnosas rosas de 4 pétalos y follaje, carnoso propias de la primera mitad del siglo XVIII. Las otras 3 piezas, las gradillas, tienen zonas más seriadas, con decoraciones vegetales menos carnosas y sin molduraciones. En la primera gradilla aparece el Cordero Místico sobre el libro de los 7 sellos, y en la siguiente se repite el motivo del cáliz y la hostia. La última gradilla se reduce a un escueto friso en cuyo centro aparece el anagrama mariano. Se desconoce el autor de esta magnífica obra, que puede datarse entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Podemos identificarla con el frontal de plata que se estaba labrando para la parroquia de Santiago en 1701. Ese año los mayordomos José Rivero y Cristóbal Ramos cobraron 300 ducados de vellón al marqués de Vallehermoso por la renta del cortijo de la Alameda, necesitando este pago porque esta cofradía, dicen las crónicas, está haciendo un frontal de plata. También el padre Flores en 1833 da noticias de un altar de plata con sitial y corona imperial que sirve en las octavas y otras funciones principales, conservándose fotografías del manifestador que desapareció en los sucesos de 1936. Afortunadamente conservamos gran parte del conjunto que cada año volvemos a ver por estas fechas en el altar del Corpus Christi, y también lo podemos contemplar en momentos históricos como la coronación canónica de la Virgen del Águila en el año 2000 o en la exposición Jesús de Alcalá, montada en el Museo de la Ciudad en el año 2013, con motivo del 75 aniversario de la imagen de Jesús Nazareno. Tanto ergo sacramentum venerem cernui, et antiquum documentum nocet ad ritui. Y como hemos dicho en esta sección, nos va a ayudar Enrique Ruiz Portillo, licenciado en Historia del Arte. ¿Qué tal, Enrique? Muy buena, Fernando. Bueno, ¿por qué estamos ante uno de los tesoros de las cofradías de Alcalá? Bueno, es uno de los tesoros de las cofradías y de la orfebrería religiosa en Alcalá. Estamos delante de una pieza de 1713 con más de 3 siglos de historia. Una pieza que ha pasado por todos los avatares de nuestra historia, una pieza que apareció en mal estado después del incendio de 1936 y que afortunadamente pudo ser recompuesta y restaurada, y hoy pues luce en todo su esplendor. Es, como decíamos, un auténtico tesoro, una auténtica joya que se encargó en 1702 por el mayordomo de la Hermandad Sacramental, Juan Domínguez Navarro. Se estableció con Andrés Cansino, su autor, que el precio sería de 6.367 reales de mellón y medio, que era la moneda de la época. Es verdad que tiene un esquema muy tradicional de las custodias de sol, de las custodias ostensorios de la época, un esquema que sigue la idea renacentista, pero que ya se decora por todo el barroco. Podemos establecer esta pieza, sabemos perfectamente, está datada en 1713, podemos establecerla en ese barroco de la orfebrería sevillana, que establecido entre 1650 y que va a llegar hasta 1750, prácticamente un siglo de arte barroco en la orfebrería sevillana. Es muy interesante su base, donde aparece una cinta en la que se grabaron los nombres de los mayordomos que pagaron la obra. En concreto dice la cinta: se hizo este relicario siendo mayordomos Alonso García de Mairena y Juan Luis Ballesteros.
año de 1713. Es por ello que sabemos perfectamente la datación de esta obra. Sin embargo, la pieza se encargó 13 años antes, en 1702, principios del siglo XVIII, se estrena en 1713, pero no se terminó de pagar hasta 1720. Se dilató primero la realización y después se dilató también el pago, ¿no? Pues en esa cinta están perfectamente documentadas esos personajes, ¿no? Esos mayordomos que pagaron la obra. Está todo rodeado de cabezas de ángeles, de adornos de flores, de tallos de carnosos. Aquí vemos también algunos elementos alusivos a la Eucaristía, como el cordero, las uvas, las espigas, y también, haciendo alusión a la parroquia para la que estaba realizada la obra, pues aparecen las flechas de San Sebastián. Un San Sebastián que aparece también en lo que llamamos el nudo o manzana, que es esta parte central más llamativa de la pieza. Tiene 4 caras y forma como un pequeño edificio. En cada una de las caras se colocó un evangelista. Pero sin embargo, nuestro patrón San Mateo fue sustituido en la delantera por San Sebastián como titular de la parroquia. Y la parte más importante, sin duda, la parte donde se alberga el Santísimo Sacramento, una parte donde vemos que se alternan los rayos ondulados con los rayos lisos, y esos rayos lisos rematan en pequeñas cabezas de angelitos. En la parte superior, una cruz con esa decoración bulbosa, esa decoración de plantas, vegetal, que es tan característica de las obras de la orfebrería barroca. Y el segundo elemento, también relacionado con las hermandades sacramental, con la hermandad sacramental de San Sebastián en este caso, es esta pieza, Enrique, que vemos aquí, bueno, pues conocida como viso. Y la corona, esto que forma hoy un conjunto que no lo era realmente. Efectivamente, hoy lo conocemos como el manifestador, pero la documentación de la época lo llama viso, porque es verdad que toda esta parte de fondo antes servía para ponerla delante de la custodia que hemos visto antes y para ocultar el Santísimo durante el día. Cuando llegaba la hora de la celebración se retiraba. Y después la corona es bastante posterior para colocarlo, bueno, pues para engrandecer el conjunto del altar. De hecho, son 2 piezas que están documentadas en la obra del Padre Flores. En 1833, Leandro José de Flores, que es un personaje tan importante para la historia de Alcalá, en sus memorias históricas de Alcalá de Guadaira deja reflejado que la Hermandad de San Sebastián tiene un aparato de cultos, ahí refiriéndose a esto que se utiliza en las funciones de la hermandad, ¿no? La pieza más antigua, que es contemporánea de la custodia que acabamos de ver, es el fondo, ¿no? Donde aparece este esquema tan sencillo de esta cenefa calada, que con elementos también eucarísticos, como hemos visto en la misma custodia, las uvas, el cordero eucarístico que aparece doblemente, las espigas, y después en el centro este sol que había pertenecido a una pieza anterior y que está documentado gracias a las labores del historiador Javier Jiménez, pues está documentado como que se hace y es donado por Alonso Gil de Reynoso, un mayordomo de la hermandad también sacramental, ¿no? Y esas cuatro jarras que colocadas de esa forma tan curiosa, porque aquí van hacia abajo, pues conforman un conjunto que es muy común en otras hermandades sacramentales. Casi un siglo después se hace la corona que sirve de remate y que, según consta en esta inscripción, la dio a la sacramental de San Sebastián don Álvaro Nicolás Ortiz Tamayo, año de 1796. Estamos hablando de una pieza de principios del 18, finales del 17, principios del 18, como hemos visto en 1713 la custodia, con una pieza ya de finales. Aquí ya está la rocalla, aquí ya hay elementos del neoclásico mucho más avanzados. Es verdad que es media corona porque está hecha para colocarse contra la pared, pero en su conjunto es otra gran pieza de la orfebrería de nuestras hermandades, de la orfebrería religiosa de Alcalá, y que afortunadamente salvamos porque tuvimos otras muchas, pero desgraciadamente se perdieron. También te quería preguntar, Enrique, que precisamente estas piezas denotan la importancia que tuvieron las hermandades sacramentales, que eran casi las más ricas, ¿no?, que había en la ciudad. Las hermandades sacramentales, en Alcalá y en Andalucía, son durante los siglos XVII y XVIII las grandes hermandades de la época. Las hermandades penitenciales eran hermandades que apenas tenían una vida cuaresmal. De hecho, grandes devociones, no voy a nombrar ninguna, pero podríamos citar muchas, ¿no? Grandes devociones de la Sevilla de la época se guardaban durante el año en el almacén de la hermandad
hermandad y no estaban expuestas ni siquiera al culto. Las grandes devociones eran el Santísimo Sacramento y a menudo las Vírgenes de Gloria, que actuaban en Sevilla como patronas de cada uno de los barrios. La devoción al Santísimo es muy importante durante el siglo XVII. El barroco, los autos sacramentales, toda esa devoción sacramental es importantísima y eso generó muchísimas obras de arte de altísimo valor. Todo ello unido a la plata que nos venía de América desde el siglo XVI hizo que las hermandades atesoraran muchas obras y de gran valía. Pues ahí están estos dos tesoros, estas piezas de orfebrería de la mayor calidad que gracias a Dios todavía conservamos dentro de nuestras hermandades. Nosotros hacemos ya un breve alto en el camino para seguir con más contenidos en Alcalá Cofrade. Vamos a hacer un repaso también del mandato de Antonio Rivas Durán. Como viene, señores, la derecha adelante y la izquierda atrás. Bien, mozo. Siempre avanzando una mitad, que se puede, ¿eh? Vamos a todos los detalles. Siempre avanzando adelante. Al Lolo. No te de izquierda adelante. Izquierda adelante. Corriente manda, ¿vale? Sobre el hombro
sufrirá y en un monte has de morir y al salir de esta ciudad
Bueno, pues vamos a ver si la semana que viene se puede sentar aquí con nosotros para hacer este repaso, este balance, aunque ya estuvo también en esta cuaresma hablando un poco, ¿no?, de lo que podría ser este relevo y bueno, pues le quedaban todavía algunos meses para vivir la Semana Santa, entre otras cosas. Antonio Rivas, como saben, se despiden de presidente del Consejo. Hay elecciones la próxima semana, quedará también unos cuantos de días hasta que se ratifique y tome posesión la Junta Superior, que según la Junta Permanente, que según los estatutos debe hacerse también en el santuario de Nuestra Señora del Águila. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha habido estos 8 años? ¿Qué legado se queda después de este mandato de Antonio Rivas dentro de las cofradías? Bueno, pues desde reformas estatutarias hasta unas últimas pautas que se dieron para la Semana Santa, pasando por el cambio de sede, por ese Museo de las Hermandades o el recorrido vallado, esa carrera oficial que tenemos ya en nuestra ciudad. Bueno, pues algunos de los cambios ha tenido que vivir también esta pandemia y bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que han sido estos 8 años de recorrido de la Junta Permanente del Consejo presidida por Antonio Rivas. Permitidme que en la mañana de hoy me dirija a los cofrades en general, que nos están viendo y escuchando a través de Viva Móvil. Estimados cofrades, por todo he sabido que no corren buenos tiempos. Son tiempos muy difíciles, tiempos de vacilación y tiempos inciertos, tiempos estos provocados por la dichosa y fausta pandemia. Pero también son tiempos de esperanza y, sobre todo, son tiempos de vivir más intensamente nuestra fe si cabe. El próximo 21 de junio tendrá lugar las elecciones para la Junta Permanente del Consejo y con ellas se producirá el relevo en la presidencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías, que ha estado presidido los últimos 8 años por el cofrade Antonio Rivas Durán. Antonio Rivas ha sumado un total de 12 años al servicio de las cofradías alcalareñas, pues venía de ser secretario en la Junta Permanente del Consejo de María José Gravalosa. En estos 8 años, Antonio ha dotado al Consejo de una continuidad en muchos de los actos y servicios ya establecidos, pero dando un paso adelante en cuestiones trascendentes como han sido la carrera oficial o el cambio de sede. También se ha convocado a numerosas formaciones y no siempre de carácter religioso, pues se organizaron unas jornadas para la mejora de la gestión administrativa de las hermandades y cofradías alcalareñas. En estos 8 años se siguieron consolidando actos como el Vía Crucis de las hermandades o el pregón de la Semana Santa. Se ha dotado de un formato estandarizado a la presentación de los carteles tanto de Semana Santa como de las glorias. Se ha modernizado la gestión del plan varal, se ha mejorado la comunicación con nuevos formatos del Pasión y Gloria o guías de mano de todas las hermandades en los días de su respectiva salida. Sin ninguna duda, la mejora de la presencia social e institucional tuvo su aplicación práctica en la concesión al Consejo de Hermandades del reconocimiento de entidad de interés local por parte del Ayuntamiento de la ciudad, con las ventajas que conlleva para el conjunto de las cofradías. Esta sintonía con el gobierno local también se ha traducido en la cesión del inmueble de la calle Nuestra Señora del Águila número 30 para sede del Consejo y del Museo de las Hermandades para los próximos 50 años. Inaugurado en la Cuaresma de 2021, ha acogido ya varias exposiciones con lo mejor de nuestro patrimonio artístico y sigue en su proceso de mejoras. Destaca también en estos 8 años la instalación de un recorrido vallado en la Prazuela, ampliado en este 2022 hasta la Plaza de Cervantes, donde codo con codo se ha trabajado junto al Ayuntamiento. Este punto se ha convertido en eje vertebrador de nuestra Semana Santa y punto imprescindible para muchas personas mayores o de movilidad reducida que pueden ver a nuestras cofradías de una manera cómoda a la par que se dotaba de mayor solemnidad y prestancia al recorrido común de las cofradías. Son prolijas las actividades culturales y cultuales promovidas por el Consejo, desde conciertos, exposiciones, hasta las oraciones conjuntas surgidas en los tiempos de la pandemia que también ha tocado gestionar. Antonio Rivas ha dado un ejemplo de servicio generoso a las hermandades de Alcalá durante estos 8 años de trabajo.
toca el descanso institucional que no en su vida cofradiera, pues actualmente es el teniente hermano mayor de la Hermandad de la Amargura, además de ser persona activa en su parroquia de San Sebastián. Pues ahí estaba. Y bueno, pues han sido unos 8 años fructíferos. Queda por delante, bueno, pues el próximo mandato del nuevo presidente, que será elegido esta próxima semana, el miércoles, por la Junta Superior del Consejo de Hermandades, a él y a todo su equipo, y darle también las gracias a Antonio por ese trabajo ímprobo que ha hecho en estos 8 años de mandato como presidente y 4 que tuvo anteriormente como secretario en la Junta Permanente presidida por María José Gravalosa. ¡Lobo! Quien ha tocado el martillo es Manuel, hijo. Y él va a ser que va a levantar el señor cielo. Vamos por mi arma. Por ti, Manuel, hijo. Llama cuando quiera. Que el Señor lo siga teniendo bajo su manto, hijo. A ella y a su familia, que no se puede luchar más. Va por mi arma. ¡Dos por igual valiente! Por ti, Manuel. ¡Eche! ¡Cielo! ¡Fuerza! ¡Venga de frente con él! Seguimos de frente con él. Poco a poco, la izquierda adelante, la derecha atrás. Vamos a jugar frente con las manitas. Con la derecha, frente. Ahí, vamos a jugar frente.
Eso es, señores, rasadito por ahí. Bien, ustedes. Bien, corrilla, bien, hijo. Vamos, arriba con el oyente. Haciendo también memoria, hoy queríamos rendir homenaje a un hombre que estuvo al frente de su hermandad durante 25 años en los momentos más complicados. Ahora es fácil, ¿no?, poder apuntarse tantos, estar al frente de la nave, pero en aquellos momentos había que tener mucho arrojo para estar pues 25 años casi de manera ininterrumpida al frente de su hermandad. Hablamos de Enrique Piedra, ha fallecido el que fuera hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, una hermandad que tuvo momentos complejos, muy delicados, una hermandad que tuvo momentos de penuria y que afortunadamente ya superados vemos una hermandad pues muy arraigada devocionalmente, con un patrimonio creciente extraordinario, y queríamos, bueno, pues volver a esos tiempos, quizás no tan antiguos, pero sí, bueno, pues tener ese recuerdo a la Hermandad del Cautivo en este baúl de los recuerdos que estamos abriendo estos días, ya finalizando nuestra temporada. Esas imágenes que nos han hecho llegar, que estamos digitalizando y que estamos compartiendo con todos ustedes en nuestro programa. En homenaje a Enrique Piedras, a toda su familia, a toda la familia de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, vemos estas imágenes del año 1995, unos años que fueron bisagra, que transformaron a
a la hermandad, donde la hermandad empezó ya a apuntar hacia arriba y empezó a convertirse en la cofradía, en la hermandad que hoy todos conocemos ya, como decimos, arraigada y con un gran peso devocional en nuestra ciudad. Como decimos, vemos estas imágenes antes de marcharnos en nuestro programa. Vamos a echarle corazón, hijo, vamos a echarle corazón. ¡Hola a los maestros, hola a los maestros! ¡Alma con él, hijo, alma con él! Venga, una mejita. Bueno. Vamos a avanzar, una mejita. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, bien, hijo. Bueno, vente de más tiempo.
Súbale. Bueno.
Pues ahí está, vaya nuestro homenaje a Enrique y bueno, pues a toda la familia, como decimos, de la Hermandad del Cautivo, a su familia, después de esta triste pérdida. Un hermano mayor de 25 años, nada más y nada menos, que estuvo al frente de la Hermandad en momentos, como decimos, muy complicados. Descanse en paz. Nosotros nos vamos a marchar recordándoles que nos podrán ver este viernes, el domingo también, y el domingo habrá un especial elecciones en esta casa, por eso no vamos a poder estar en directo con el Corpus, pero sí vamos a registrar imágenes para el próximo jueves, poder comentarlas, poder hacer un resumen de lo que va a ser esta festividad de Corpus Christi el próximo domingo día 19. Recuerden, función principal, función solemne a las 7 de la tarde en la parroquia de Santiago. A continuación será la procesión por las calles de nuestra ciudad en ese recorrido que le hemos resumido anteriormente, que recorrerá pues la calle Alcalá y Ortiz, La Cañá, Pescadería, y ya para enfilar las Corachas y salir otra vez de nuevo al derribo para desembocar en la parroquia de Santiago. Todo esto, las elecciones del Consejo, los cultos de las hermandades sacramentales que la tienen en la octava, es decir, mucho contenido todavía para los próximos dos programas donde seguiremos repasando imágenes de este año 2022, de este curso 2021-2022, del que estamos poniendo ya el punto y final. Sean felices, resérvense de este calor que está haciendo y el próximo jueves seguimos hablando de cofradía aquí en Viva Móvil Televisión.
Gracias.